No, no, no. Hi, good evening, good afternoon. Welcome to Hola, buenos días o tardes. Bienvenidos a esta sesión sobre tecnología inteligente del clima. Voy a estar moderando esta sesión, Nicholas Taylor. Yes, that's a little bit better, a bit louder. So the session is Y en asking. la sesión nos hace una pregunta casi imposible que obviamente no podemos cubrir en 1 hora y 15 minutos de discusión, pero ¿cuáles son las innovaciones para abordar la crisis climática? Vamos a tratar de dar respuestas y tenemos un panel diverso para ayudarnos a responderle. Vamos a comenzar con un marco de nuestro colega, el doctor Antoine de Chelopre, que es economista senior en la OCDE. También luego tenemos un perfil y profundización de las tecnologías que están funcionando en adaptación y mitigación. Entonces nos va a acompañar Khalid Duri de la empresa African Bamboo, también Mekion Lee, el director de Energy Life, luego Mandy Resger de Water Solutions, finalmente Nathan Shulia de Climate AI, y esperamos que tengamos tiempo para algo de preguntas y discusión. Quiero ofrecer un par de ideas a título de marco. Aquí en GGI trabajamos. Bueno, no sé, personalmente creo que la palabra innovación a veces se vincula automáticamente con la tecnología y que estamos enfocándonos más en la tecnología, pero en GGI también nos enfocamos en un rango de innovaciones. Algunas son tecnológicas, sí, pero otras son menos tecnológicas. Quería entonces resaltar un par de puntos claves antes de arrancar para tenerlos en cuenta. Estoy encargado de la parte de adaptación de la organización. Y las innovaciones tecnológicas normalmente requieren baja tecnología en la adaptación. Entonces, típicamente es para escalar el impacto. Creo que mucho de lo que vemos en el espacio de innovación es la investigación y desarrollo que se enfoca en el sector privado, sobre todo por el lado del consumidor. Entonces, la literatura de innovación que uno lee hoy apunta a la mayoría de innovaciones viene del sector privado, como por ejemplo el iPhone que salió de la NASA, ¿no? Una investigación con recursos públicos. Pero hemos visto más inversión en mitigación y ese tipo de medidas, pero normalmente esto habla mucho de los bienes que se pueden vender o comercializar como la energía, pero la adaptación es como para el bien común. Entonces, otro punto que creo que es importante resaltar es que la mayoría de estas innovaciones se desarrollan en el norte global y en China, que no son los países que son más vulnerables al cambio climático. Entonces, este es un interrogante clave sobre la absorción de tecnologías. Bueno, sé que quería resaltar estos puntos de nuestra parte. Creo que vamos a escuchar más acerca de estos puntos con mayor detalle, sobre todo del primer presentador, Antoine de Chelpret. Y no voy a demorar más para darle la palabra. Adelante, Antoine. Hola, sí, gracias. Espero me puedan escuchar. Sí, sí. Bueno, gracias por invitarme. Buenos días. Hola, saludos a los asistentes. Sí, los puntos que mencionas son importantes. No voy a cubrirlos, sin embargo, esos aspectos, pero estoy de acuerdo que son aspectos importantes a tener en cuenta.
La gran mayoría de innovaciones relacionadas con el clima, incluyendo la adaptación, se realizan en el norte global y en China, que no es los lugares donde tienen la mayor necesidad o son los que sufren los impactos del cambio climático a mayor escala. No sé si vean mis diapositivas. Voy a tratar de ponerlas en modo presentación. Yes, it's perfect. ¿Ya está funcionando? Sí. No veo la pantalla completa. Bueno, tengo dos pantallas, entonces a veces lo veo en modo presentación. No sé lo que están viendo ustedes. Bueno, me pidieron que hablara sobre esta discusión. No soy ingeniero, soy economista. Pero trabajo con ingenieros. De pronto los ingenieros nos pueden decir cuáles tecnologías claves que necesitamos para enfrentar la crisis climática. Pero quiero presentar una introducción al tema. Y el punto principal que quiero enfatizar es que, bueno, la importancia de las políticas que le apuntan a la innovación para la neutralidad en el clima. Necesitamos más apoyo directo en la innovación y el escalamiento. Lo veremos en el resto de la sesión. Unas tecnologías y ejemplos que se relacionan directamente con este tipo de conversación. Bueno, quiero comenzar diciendo unos puntos de por qué necesitamos las políticas de innovación para llegar a la neutralidad climática. Hay un número de razones. El hecho básico es que la meta de cero neto requiere logros principales, refiriéndonos a la tecnología que utilizamos para producir energía, para utilizar la energía en todos los sectores. Entonces, cero neto es cero neto, entonces no se va a poder esconder y se requerirá mucha tecnología en todo el globo para llegar a esa meta. Creo que otro resultado interesante de la meta del cero neto es si miramos a los objetivos del 2030, que está ya cerca. Ya tenemos la mayoría de la tecnología que necesitamos para llegar a la meta de 2030, los objetivos de 2030. Y seguir trabajando hacia la meta del 2050. Simplemente necesitamos acelerar. Tenemos que reducir los costos. Simplemente que tenemos que hacerlo más rápido cuando me refiero a la implementación de la tecnología. Pero al 2050 de pronto es más difícil. Tenemos que desarrollar tecnologías que aún están a nivel de laboratorio, solo están en etapa de prototipos, sobre todo en el sector industrial, también el sector energético, para el transporte y otros. Esto es algo que vemos en todo el globo. Hicimos un estudio en Holanda el año pasado sobre la descarbonización de la industria y podemos ver que pueden llegar hasta, bueno, haciendo mayor trabajo en eficiencia energética, renovando los procesos, teniendo más renovables. Bueno, pero también necesitan mucho almacenamiento de carbono, también requieren bioproductos.
Y son temas que aún están en el laboratorio, están en esa etapa, pero tiene una gran cantidad de hidrógeno si queremos cumplir con las metas, pero aún no son competitivas las alternativas que utilicen hidrógeno. Entonces, mucha tecnología ahí es lo que se requiere en ese sector, desarrollar esa tecnología y así reducir su costo. Voy a saltar esto. La razón por la que innovación es tan crítica es que es clave para reducir el costo de las tecnologías bajas de carbono y que se vuelvan costos competitivos para que sean una verdadera alternativa. Ese es el caso para las tecnologías de energía renovable de las últimas décadas, por lo menos en mi opinión así es. De pronto esa es una de las buenas noticias en el área de cambio climático, es la caída masiva en el costo de los renovables, ¿no? De las baterías, por ejemplo, y hace que sean más competitivas para reemplazar otras opciones energéticas como el consumo de combustibles fósiles, porque obviamente no necesitamos políticas climáticas para hacer el trabajo. Simplemente las tecnologías más económicas son las que la gente escoge. Por eso es que esto es crítico, ¿no? La innovación y el desarrollo de la tecnología. También significa que estas innovaciones y las políticas que promueven las tecnologías no tienen que tener unas, digamos, políticas tan ambiciosas. Hemos visto una multitud de economías que sabemos lo difícil que es implementar a nivel de política para tener el efecto que se quiere. Bueno, entonces, no. Bueno, estas políticas de innovación también están bien aceptadas, son generalmente bien aceptadas. Hemos mirado cuáles son las preferencias y vemos que estas tecnologías se establecen cada vez más. Bueno, hay muchos argumentos importantes. Veremos otros ejemplos en la sesión, pero las tecnologías enfrentan un gran número de barreras que se han identificado ya en la literatura y que justifican intervenciones gubernamentales. El segundo punto que quiero hacer es que no nos estamos moviendo suficientemente rápido. Eso creo que está claro según todos los datos que hemos recolectado. Han mencionado las innovaciones de baja tecnología, que no se requieren muchas medidas, pero hay otro tipo de innovación que sí requiere más políticas. Lo que vemos aquí es una gráfica preocupante y es que desde el 2011, 2012 más o menos a nivel global, ha habido un descenso en la participación de políticas que se relacionan con las tecnologías de bajo carbono. Parece que el acuerdo de París marcó una gran diferencia y disminución en la innovación en carbono lo hemos visto en todos los principales actores o frentes de innovación, los países que producen innovación. En el occidente también en China, Japón, Corea, Francia, Alemania. Aquí podemos incluso ver otros países que simplemente es una tendencia global que afecta a los innovadores de tecnología de bajo carbono. Bueno, hay otras medidas, por ejemplo, los fondos de capital de inicio, que semilla para iniciar nuevas soluciones
o también, bueno, la crisis de los bancos, vemos que hay una disminución como en el 2013, pero eso se ha modificado recientemente. De hecho, parece que ahora está estable desde los últimos años los fondos que se destinan a empresas o como startups, empresas que están iniciando en el sector de innovación para llegar al bajo carbono, producción con bajo carbono. Entonces, menos y menos empresas. Este tipo de inversión sí es muy importante. ¿Por qué? Bueno, creo que una de las principales razones ha sido de la caída en los precios de los combustibles. Los precios bajaron muchísimo en los años 2010 y esto se ha reversido, ¿no? Últimamente. Pero sobre todo por la crisis de la guerra, causada por la guerra en Ucrania. Pero antes de eso, creo que vimos un reverso de esta tendencia negativa de los precios bajos, pero de pronto era una de las principales razones. Pero además de la caída en los precios de energía, también observamos una desaceleración en el aumento en las políticas climáticas. Es lo que vemos al costado izquierdo de la gráfica. Un aumento entre los años 1990 y 2000, pero luego estable desde el 2010. Entonces, hay una desaceleración en este tipo de políticas habilitantes. Sabemos que aún son muy débiles las políticas de cambio climático. Y de pronto, por esto es que no hay tanta innovación, se requieren más políticas enfocadas en la innovación. Por ejemplo, el gasto en relación al PIB en investigación y desarrollo para mirar la tecnología de bajo carbono no ha sido muy variante, sobre todo en los últimos 30 años. No hemos visto un gran aumento. No se perciben aumentos en esa iniciativa de inversión. Eso puede ser problemático. También es más lento de lo que solía ser a comienzos de los 80. En esa década vemos que era más alto. Y me parece que es sorprendente lo poco que gastamos que gastamos en esa tecnología en comparación a cuánto dinero público se gasta en otras áreas, por ejemplo, la difusión de tecnología. Si vemos los renovables, si miramos la Unión Europea, aquí en la parte inferior de la gráfica vemos que de un euro del dinero que se gasta en investigación y desarrollo, 150 euros se gastan en el despliegue de esas tecnologías. Entonces no estoy diciendo que no deberíamos gastar tanto dinero. Está bien, pero el balance no parece estar bien, no es el adecuado. Deberíamos invertir más en investigación y desarrollo. Bueno, creo que no me queda tiempo, entonces voy a dejar hasta ahí o concluir diciendo que, en mi opinión, el objetivo número uno de la política de planeación debería ser reducir los costos de estas tecnologías de bajo carbono. Ese debería ser el principal objetivo, la prioridad número uno, porque básicamente cuando eso pasa, no necesitan ninguna política climática para nada. El mercado se encarga de su trabajo, hace el trabajo, sabiendo que esta es la tecnología más económica, la adoptan las empresas y los hogares. Entonces, por esa razón, la innovación y las políticas industriales deberían ser como la piedra angular de las estrategias para llegar a la neutralidad en carbono. A mí me parece que eso es algo que debemos tratar de impulsar a nivel de políticas. Necesitamos este tipo de políticas, se ha hecho por muchos años. ¿Por qué no? Pero no se ha dado lo suficientemente rápido.
no había un impacto grande. Entonces deberíamos enfocarnos en eso. Bueno, darle apoyo a esas empresas que presentan nuevas tecnologías. Y luego, una vez tengamos la reducción de costos, podemos mirar otras medidas para promover las menores emisiones, pero la prioridad debería ser esa. Hay muchas formas de hacerlo, no voy a nombrar una por una, todas las ideas, pero creo que llama el apoyo directo de investigación y desarrollo e innovación para poder favorecer las tecnologías más avanzadas y que nos conduzcan a esa trayectoria de la neutralidad en carbono. También se requieren estos marcos, políticas, medidas, etcétera. Y creo que es uno de los objetivos importantes y parte de las discusiones que debemos tener en la COP27. Por ejemplo, en Estados Unidos la ley para tratar o las medidas para tratar de reducir la inflación han tenido consecuencias. De pronto esto lo vamos a ver también en Europa, la Unión Europea. Y es buena noticia porque van a ser las políticas que se requieren y va a marcar una diferencia en la reducción de costos de esta tecnología. Y vamos allá lentamente. Voy a dejar hasta ahí. Gracias por la invitación. Y podemos hablar de los otros temas y responder preguntas. Gracias. Thank you very much, Antoine. That's a lot of information and not many slides, but very Gracias, well. mucha información en pocas diapositivas, pero muy bien resumido, empaquetado para una audiencia diversa. Gracias. Creo que también es bueno que ya hablaste de los empresarios que tenemos aquí en el panel. Entonces, sin demorarnos más, voy a darle la palabra a Khalid Duri, quien va a presentar acerca de su tecnología de bambú. Sí, adelante. Señor Duri, ¿está con nosotros? Sí, espero que me puedan escuchar. Hola a todos. Sí, bien. Bienvenido. Voy a compartir mi presentación. Va a ser muy diferente que la presentación que acaban de escuchar. Va a ser una presentación de un caso de negocio. Un momentico para que pueda compartir y arrancamos. Just to give you an overview of the presentation. Las generalidades del caso de negocio específico tiene que ver con una planta de bambú y un caso de negocio para llevarlo al mercado involucra no solo la tecnología de procesamiento, sino también cumplir con los estándares de desempeño para tener acceso al mercado, mercados altamente desarrollados, me refiero. Y he tomado este caso y también he tomado el material de construcción o los desafíos y las oportunidades que vemos en los materiales de construcción. Entonces, si miramos la demanda y los picos de precio, es muchísimo en los materiales de construcción en Europa, en Norteamérica también, hasta cierto punto. Y si miramos las pérdidas clave año al año, es bastante, podemos ver las cifras ahí, 26 millones de hectáreas, y no solo eso, sino también debido a los requerimientos de vivienda, mayores exigencias en la construcción y también debido a tratar de construir de una forma más verde y mejor.
hay una mayor demanda por madera como material de construcción. Entonces, todo esto ha resultado en un alto escalamiento de los precios. Una forma de hacerlo es que sí, lo, haciendo lo que hemos estado haciendo, o otra forma de hacerlo es tratar de utilizar reemplazos que secuestre o remueva más carbono en comparación a otras plantaciones. Entonces, ¿qué incluye nuestra solución? Incluye cuatro tecnologías avanzadas. El principal cuello de botella de cualquier producción es la tecnología actual. Tenemos una tecnología actual que, digamos, lo varía en la mitad del tiempo. Voy a entrar en mayor detalle. Tenemos una aplicación más reciente, otro método que reduce tal vez en un tercio y otro proceso. Bueno, tenemos ahorros energéticos, más de un tercio y bueno, esto se utiliza con inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas porque estos son materiales que están disponibles, entonces podemos ser más consistentes con el uso de aprendizaje de las máquinas. Algunos de los productos sobre el Scramble Board se puede utilizar para pisos, y es como machembrado, y también para CLT, para marcos de ventanas, para cobertizas, cielos rasos, techos. Es un material constructivo. Veneer de nuevo, múltiples aplicaciones, sobre todo en pisos y entradas. Pero podemos ver que hay muchos ahorros en carbono, en emisiones de carbono, reemplazando combustibles fósiles porque utilizamos un residuo de procesos para generar energía térmica, la quema de residuos. Entonces, espero que no vaya muy rápido, pero en últimas es el proceso de convertir las materias primas en algo así como una tabla, lo que pueden ver aquí, de una tabla de machembrado. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Las oportunidades son inmensas, como vimos en la primera diapositiva. Si hablamos de materiales avanzados, podemos ver que la demanda es mayor que 130 millones de euros anualmente, hablando de los centros de construcción año tras año. El aumento anual es bastante alto y hay un patrón general de querer construir utilizando materiales naturales en comparación al cemento, el acero, el aluminio u otros. Entonces, hablando de materiales avanzados, sí, representa una gran ventaja. Tenemos mayores niveles de demanda de estos materiales avanzados. Si hablamos de las tecnologías avanzadas, estamos pensando en África. No es que sea una tecnología súper alta, pero básicamente es una tecnología inteligente. Entonces puede ser para secado, para hacer la extracción de las fibras, cualquier tipo de tecnología que se pueda aplicar en la producción. Y si tenemos las tecnologías, podemos decir que en últimas logramos mayor costo de eficiencia y menor costo en los materiales finales. Debido a cualquier fibra o cualquier tipo de producto similar a este, podemos recolectar carbono en 4 áreas. Una es el producto final, otra es la tecnología proceso, la tercera es plantaciones o restauración. Y luego, bueno, a ese respecto también. Y luego, la última
es cualquier ganancia que logremos energética. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente modelo que proponemos no es en términos de manufactura. Bueno, compartir nuestro conocimiento, las lecciones aprendidas y también en la silvicultura. En lugar de tener un solo tipo de bosque o plantación que se tenga que cultivar, podemos compartir y tener más variedad, otros tipos de árboles y plantas. Entonces se incluye todo, desde el inicio de la producción hasta la llegada al mercado. En la manufactura, la producción, todo. Entonces, de forma efectiva, tenemos 3 casos de negocio en medio del caso general. Vamos a la siguiente diapositiva. Revenue streams is similar to Los ingresos potenciales, bueno, es similar en los casos de negocios. Entonces, hay ingresos que se pueden generar de la venta de estos productos. Hay también ingresos que se pueden generar de las lecciones aprendidas, queriendo decir las tecnologías de manufactura o fabricación o los materiales avanzados, y también hay ingresos que se pueden generar de las ventas de carbono. Y podemos dar más especificaciones si requieren, pero quiero solo darles las generalidades. Y luego volvemos al otro punto. El siguiente punto. Más allá de los esquemas, ¿cómo es escalable o replicable? Lo que hemos hecho hasta ahora, si uno compara África con China, China tiene el doble de bambú comparado con África y tiene una industria grandísima de 60 millones. Y si miramos los casos en África, tiene la mitad del bambú, pero no tiene economía del bambú. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, algo que es nuevo, algo pionero, y si podemos demostrar la capacidad de replicar no menos de 12 países africanos y el valor de su economía es grande allí, la creación de trabajos, el secuestro de carbono es grande. Realmente es algo que está subutilizado en este momento y que es altamente escalable. Para poder llegar a esa etapa, los gobiernos necesitan establecer estos puntos y estas son algunas de las áreas que tenemos que identificar en términos de establecer las unidades de medida comunes para las ventas de bambú, de manera que se pueda hacer con base de peso y no base en otros. También hay que construir capacidades para el entrenamiento, dar el marco adecuado, lo que tiene que ver con carbono y tierra, lo que tiene que ver con las comunidades y los pequeños productores de bambú, los que están construir la cadena de valor. Nuestra teoría del cambio se ancla en transformar el sector del bambú industrial. Los desafíos son bastante claros. La gran cantidad de los materiales, lo que mencioné anteriormente, las estructuras completas, todo lo que tiene que ver con concreto, aluminio y estos materiales. Y también los materiales que mencioné, los materiales, todos estos abren oportunidades de manera
que los podemos disponer al final de la vida, porque son biodegradables, no tenemos que pensar en una solución industrial. Estos son los desafíos que estamos tratando de abordar. Las actividades que estamos llevando a cabo es tratar de atraer capital a esta área. El capital crece después de algo que ya se ha probado, que ya ha estado establecido. Entonces, se atrae capital, se desbloquea, por ejemplo, con entidades como FSC que adopten bambú. Eso es también desafiante, y vincularnos con los compradores o establecer compradores con las tecnologías. Es bien desafiante, pero estas son las áreas en las que estamos trabajando. Tenemos el modelo de negocio, tenemos lo que los inversores quieren entender, utilizar de mejor manera. Tenemos modelos para la gestión de bosques, el plan de gestión de bosques, y también para medidas medioambientales y sociales. También tenemos una metodología para el cálculo de la huella de carbono. A largo plazo, los resultados y los impactos que esperamos con nuestra intervención, que podemos ver acá, beneficiar a las grandes comunidades, una cantidad grande de carbono, y tal vez empezar la restauración de 2 millones de hectáreas. Esto no significa que lo estamos haciendo solos, pero pues hacemos parte de esto. Y el impacto en toda África, pues es lo que nosotros vemos. Adaptación y mitigación. Hay algunas cifras acá, y estos son los principales, con el carbón secuestrado y otras. También en cuanto a los ODS, otros puntos importantes. También la sostenibilidad que preparamos para los inversores, y esta es la trayectoria. Voy a detenerme aquí. Estos somos nosotros. Y ya se me acabó el tiempo, y les doy gracias por escuchar mi charla. Muchas gracias. Fue muy interesante, y estás hablándole al público adecuado, porque nosotros tenemos oficinas en esos países y en esto es en lo que trabajamos. Entonces pienso que hay conversaciones que tenemos que tener. Ahora le voy a pasar la palabra a Mekyung Lee de Energy Life. Hello, good evening. Buenas noches. ¿Me escuchan? Yo soy Mekyung Lee. Soy la fundadora y presidente de Energy Life. Debo decir que al secretariado de Nicolás por darme la oportunidad de presentar en la semana de GGGI 2022. El tema que estoy presentando hoy tiene que ver con acuacultura inteligente, energía renovable, inteligencia artificial para poder atacar la emergencia climática. Bueno, la empresa Energy Life, mi empresa, nuestra visión es lograr la neutralidad de carbono y proteger el ambiente de la tierra por medio de integrar los sectores de la energía limpia y la inteligencia artificial. Integramos la energía con acuacultura e inteligencia artificial IA. Muchos países en desarrollo principalmente enfrentan una triple crisis: riesgo climático, crisis energética y crisis alimentaria.
En cuanto al el riesgo de cambio climático, tenemos impactos como, por ejemplo, temperaturas que aumentan, disponibilidad de agua reducida, inundaciones y otros. La frecuencia de estos eventos han aumentado, pero también el intervalo de ellos ha disminuido. Para la crisis alimentaria y los medios de vida dependen de la agricultura y la acuicultura, las cuales dependen de la naturaleza, y el uso de los recursos ineficientes como energía, agua, reducen la productividad. Ahora, en cuanto a la crisis energética, el aumento en los precios de energía y el uso de la generación energética basada en los combustibles fósiles hace que sea un precio alto en la energía. Este año, muchos países, especialmente muchos en desarrollo y personas alrededor del continente, han sufrido de eventos adversos extremos. Pakistán es uno de los ejemplos, como vemos acá en la diapositiva. Tenemos en una década y el gobierno dice que es por cambio climático. En África, en Etiopía. En Etiopía tiene crisis que incluye una sequía catastrófica que ha afectado 24 millones de personas. Huracanes, también especialmente en Latinoamérica, se espera que haya desastres en Latinoamérica. 60 millones de personas van a llegar a la pobreza en la próxima década. Latinoamérica tiene muchos desastres, como por ejemplo sequías, olas de calor, erupciones de volcanes, etcétera. La siguiente. Este año, India también tuvo eventos de clima extremo. La temperatura subió por encima de los 50 grados centígrados, su equivalente en Fahrenheit. Estas temperaturas aumentan hasta junio, incluso llegando a los 50 grados centígrados en respuesta a estas altas temperaturas. El gobierno de la India puso una prohibición a la exportación de tigro. En Europa ha sido más intensas y han durado más por el cambio climático inducido por los humanos. También hay muchos fuegos forestales en diferentes partes del continente. En cambio, en clima, agua, alimentos, elementos esenciales para la vida y también están interconectados, pueden impactarse mutuamente y aumentar los efectos que tenemos sobre la Tierra y sobre nuestras vidas. Siguiente, por favor. Voy a hablar de los desafíos en la acuacultura. El cambio climático está reduciendo el tamaño de varias especies de peces en los lagos y en los océanos. El cambio climático global está contribuyendo al cambio en la temperatura del agua de los lagos y océanos, causando que haya menor producción, sobre todo en el lago Victoria, el segundo lago más grande del mundo, y en otros países como Kenia, Tanzania y Uganda. Hemos visto negativos impactos de los medios de vida de miles de personas que dependen de la pesca para lograr su alimento. E Ingresos ha reportado que algunas especies se han encogido, han disminuido su tamaño debido a la temperatura, la variación en temperatura del agua. Con respecto al consumo energético, hay mucho consumo energético, ya sea a través de la energía u otro. También aumentan los costos operativos, exigiendo que para lograr la meta de neutro en carbono sea más difícil. También los tratamientos exigen mayor eficiencia y ha aumentado estas necesidades en todo el globo. Siguiente. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y otros investigadores, la Academia han investigado el impacto del cambio climático sobre los peces y la acuacultura, hablando de los sistemas acuáticos y la seguridad alimentaria. Un par de proyectos, incluyendo adaptación en el lago Victoria,
han ayudado a implementar algunas iniciativas para mejorar la calidad del agua. Siguiente. Quiero decir que debe haber un cambio de paradigma con las tecnologías. La inteligencia artificial también, entonces, se requiere para abordar 3 crisis: clima, energía y crisis alimentaria. Ahora la mayoría de nuestra acuacultura depende totalmente de la naturaleza. Debe movernos en tierra continental, ya sea externa, afuera o adentro. Es inevitable que se dé una respuesta a los impactos del clima. La inteligencia artificial puede analizar los patrones y predecir el clima, y puede contribuir a las operaciones para responder a los eventos climáticos. En el tema de energía se requiere mayor energía renovable, como la solar, para reducir los costos y las emisiones. Utilizar una energía más verde también puede aumentar la rentabilidad y fortalecer la competitividad, para reducir la necesidad de dependencia de la energía. Siguiente. Left side shows the current methodology Bueno, las metodologías de la pesca, acuacultura, otras soluciones de apicultura que se deben promover. Lo que es importante es que las tecnologías innovadoras y las soluciones en acuaculturas, junto con la inteligencia artificial y la energía renovable, es que debe ayudar a la resiliencia climática, la autosuficiencia y la productividad, de forma que podamos contribuir a resolver la crisis climática. Debe ser basada en los datos, predictiva, precisa, basada en sistemas de energía limpia. Siguiente. En los países de desarrollo, sobre todo en los países africanos, las pesquerías y los sectores de acuacultura necesitan esa transformación digital urgentemente. Podemos aumentar la productividad, también la competitividad industrial. Aún más importante, estas tecnologías pueden traer a los trabajadores de la pesquería mayores ingresos y mejor proteínas y mejor alimentación para todas las personas. Siguiente. Hablamos de la crisis climática del inicio de la presentación. Con la inteligencia artificial y ese tipo de tecnología y la energía renovable, entonces la sociedad global puede cambiar esta crisis hacia una sociedad más resiliente, no sujeta a los riesgos climáticos, sino resiliente, sin crisis alimentaria, sino con suficiencia alimentaria, no con crisis energética, sino con energía sostenible. Siguiente. No, la anterior, por favor. Esa, gracias. Energy Life, nuestra empresa, da soluciones innovadoras a través de nuestras tecnologías y nuestras soluciones de servicio a las personas en todo el mundo. Tenemos un equipo excelente y desarrollamos tecnologías para resolver problemas y para contribuir a la neutralidad de carbono, también a sociedades resilientes. Siguiente, ahora sí, por favor. El cambio climático, si hablamos de cambio climático, el efecto del cambio climático son de diferentes magnitudes y se sienten en todos los continentes, sobre todo en África. África se debe tomar acción para mitigar los impactos del cambio climático y construir resiliencia. Diversificar las fuentes de energía e invertir en energía renovable va a ayudar a reducir las emisiones, mejorar la seguridad energética y también en la creación de empleos. La inteligencia artificial, IA, es una herramienta crítica que aún puede resolver muchos de los problemas continentales. La IA también se puede utilizar para mejorar la productividad de acuacultura, en el pronóstico del clima, también en el acceso a la energía, la educación, la necesidad de los países en desarrollo, sobre todo en África, de construir sus propios datos y sus capacidades de IA para aprovechar los beneficios de las tecnologías transformadoras. Y estas tecnologías son esenciales, obvio, para desarrollar los países, sobre todo en África, para realizar su potencial. Puede ayudar a mejorar la eficiencia, la transparencia y también la rendición de cuentas, al tiempo que se reducen los costos de hacer los negocios. Siguiente. Bueno,
En esta diapositiva mostramos que hemos colaborado con algunas organizaciones locales, nacionales, internacionales, agencias donde hemos implementado proyectos para contribuir a nuestra sociedad resiliente al clima. Siguiente. Creo que esa era la última diapositiva. Bueno, gracias. No vemos la diapositiva. Yeah. Thank you for your attention. Bueno, gracias por la atención. Thank you, Dr. Lee. That's a Gracias por la presentación, una mirada a un enfoque innovador, a unos desafíos que hemos visto en nuestra sociedad, que es la acuacultura. Tenemos preguntas en el chat, pero vamos a tratar de responderles al final, si les parece. Vamos a darle la palabra a la siguiente presentadora, Madeleine Bredsger. Bien, muchísimas gracias. Espero que todos me escuchen bien. Voy a compartir mi presentación. Great. So good afternoon and good evening. Bueno, buenas tardes o noches. Soy Madeleine Bredsger y soy el agente de desarrollo de negocios en Merck Water Solutions. Somos una empresa australiana, pero tenemos nuestros orígenes en Alemania. Nuestra misión como empresa es traer agua limpia a los que la necesitan utilizando soluciones de tratamiento de agua sostenibles, y trabajamos como agricultores australianos también en comunidades en África y en el Pacífico. Y dado que soy gerente de desarrollos de negocios en África, me voy a enfocar en proyectos en ese continente durante la presentación. Con respecto a nuestro enfoque, utilizamos energía renovable para operar las unidades. También enfatizamos que es un diseño iterativo, lo cual significa que basamos nuevos proyectos en lecciones aprendidas de otros proyectos y tratamos de adaptar cada proyecto a las especificaciones locales tanto como sea posible. Para lograr asegurar la sostenibilidad del proyecto, trabajamos muy de cerca con las comunidades locales en asociaciones y nos enfocamos en la construcción de capacidades y también la capacitación o el entrenamiento. Utilizamos energía eólica y solar, pero también podemos utilizar otras basadas en otras fuentes. Miramos las ventajas y desventajas de las opciones. Obviamente, las ventajas primero. La energía renovable reduce nuestra dependencia del diésel y tenemos menores costos de operación. Por otro lado, los CAPEX son un poquito mayor y dependiendo de la energía renovable limita las horas de operación de las unidades. Sin embargo, como muestra esta gráfica, aquí a largo plazo sí paga la inversión inicial si se opta por energía renovable. La idea es seguir ofreciendo mejores productos. Nuestras unidades son fáciles de operar y de mantener. Hacerle mantenimiento, vienen en un contenedor o se ubican en un pequeño lugar para que no estén expuestas a vandalismo. Son portátiles, son fáciles de transportar e incluso son robustas para asegurarse que no se dañen fácilmente. Es una construcción muy sencilla y, como dijimos, tratamos de aprender de cada proyecto que implementamos. Nuestro objetivo es integrar las unidades a las comunidades a través del empoderamiento y la capacitación de las personas para que le hagan mantenimiento a las unidades. También la construcción de capacidades locales es una de las misiones claves como empresa y vemos que es crucial para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. También es importante que empoderemos a las nuevas generaciones y las comunidades locales. Y trabajamos con diferentes niveles, un nivel básico de los operadores diarios de la comunidad local para que operen las unidades día a día. A un nivel un poquito mayor trabajamos con los centros vocacionales locales para
crearle el cuerpo de técnicos de servicio. Esto se hace a través de proyectos y luego ellos reciben el apoyo de nuestros ingenieros de la empresa MORC. Ahora quiero mostrarles cómo se ve esto en la vida real. Algunos proyectos de algunos lugares, Zanzíbar. Estuvimos ahí el mes pasado. Siempre es emocionante ver los proyectos, ver las personas ahí frente a frente. Los beneficiarios del proyecto. Para darles un poquito de contexto, en Stone Town, en Zanzíbar, las personas pagaban más o menos $1.71 por un litro de 4 litros de agua, creo que dijo. Hay un sistema gubernamental, pero no cubre todas las partes. Y en las ciudades tienen medidores que la gente utiliza, pero en las veredas pueden llegar para hasta $2. Y el gobierno está planeando expandir el sistema e introducir los medidores en todas partes, pero aún está en proceso. Y en las veredas también utilizan el método de extraer agua de los pozos, pero la calidad del agua a veces es cuestionable. Case study, our first project. This is in Buyu. Tenemos el primer caso, es en Buyu, que es un par de minutos al sur de Zanzíbar. Tenemos un operador que es el agricultor local y él opera la unidad diariamente y decide el momento de prenderla y le avisa a los técnicos cuando hay que cambiar algo. Más o menos 20 centavos por 20 litros es lo que cobra, lo cual es mucho menos de lo que le paga la gente en la ciudad. Y él podría venderla por incluso menos, pero ve que las personas están dispuestas a pagar incluso más por agua limpia. Entonces es un precio muy razonable. 120 litros por hora es el tamaño de la unidad. Depende de la red, pero tiene la opción de operar también con energía solar. La unidad actualmente le sirve a una comunidad de más o menos 200 personas y podemos ver que ha traído ya mejoras a las vidas de las personas en términos económicos, sociales y también sanitarios. Nuestro segundo estudio de caso es en UCI. Es un poquito diferente. Tenemos una comunidad, un planta administrada por la comunidad. La gente paga más o menos 0.09 centavos por 20 litros. Tenemos una unidad de 3 de 200 litros por hora en 3 partes, operada por energía solar. Le sirve a una comunidad de 2,000 personas y vemos que ya ha habido mejoras en las vidas de las personas. De nuevo, es lo que queremos lograr al final, ¿no? Es el principal objetivo. Mejorar la calidad de vida de estas personas en las comunidades. Y ahora, el último estudio de caso, durante más de 10 años hemos trabajado con una ONG local que se llama Pamoja, Zanzíbar, y los técnicos de servicio están allí en comunicación cercana con ellos. Es un centro de capacitación vocacional y en sus instalaciones, en su centro también tienen una unidad de tratamiento de agua. Los estudiantes, el personal y los locales reciben el agua gratis. También tienen hay muchas personas que vienen de ahí cerca a obtener su agua y les cobran un poquito. Pero a los extranjeros les cobran, pero a los locales no. Entonces la ONG también obtiene un ingreso a través de estos servicios de operar la unidad y de supervisarla. Con respecto a, bueno, esta también es operada con energía solar y eólica. En lo que respecta al impacto, les damos apoyo constante al equipo, entonces esperamos construir las capacidades locales y la experticia. Eventualmente tenemos una asociación para asegurar la sostenibilidad de todos los proyectos regionales. To summarize, Mark Water. Para resumir, Mark Water utiliza energía renovable que vale la pena la inversión a largo plazo. También nos aseguramos que ofrezcamos buenos productos y nos formamos con cada proyecto.
Una de las misiones clave es la capacitación, la construcción de capacidades en las comunidades locales. Y es importante para nosotros incluir las partes interesadas importantes y asegurarnos que el proyecto sea aceptado e integrado en la comunidad y podemos ofrecer agua limpia a la comunidad a largo plazo. Si quieren escuchar más acerca, por favor visiten nuestro sitio en internet o envíenos un correo electrónico y obviamente queremos escuchar de ustedes. Gracias. Thank you very much, Madeline. That's fantastic. Muchas gracias, Madeline. Chévere. Vamos rápidamente a la siguiente presentación. Tenemos que acortar la sesión por razones de programación, pero nos podemos extender un poquito. Nathan, ¿sigues? Te damos la palabra, Nathan Schuller, de Climate AI, Inteligencia Artificial. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Voy a arrancar con mi presentación. Quiero confirmar que puedan ver mi pantalla. Sí podemos. Buenas tardes o noches o buenos días para todos. Me emociona hablarles acerca de Climate AI como inteligencia artificial. Soy el líder de este tema, que en este tema me parece que soy la persona para enfocarnos en innovación. No solo en el clima, sino específicamente en esta organización Climate AI. Ahora un poquito de contexto de esta empresa, Climate. Es una empresa basada en San Francisco con ayuda de Stanford. Nos enfocamos en el uso de inteligencia artificial IA para el pronóstico del clima, pensando en 10 a 70 años en el futuro, y también haciendo pronósticos con perspectivas mensuales y semanales, no solo los días, sino también mirando a 6 meses hacia adelante. Para nosotros, construimos esta empresa reconociendo que el cambio climático es un problema actual y futura para muchos, actual y futuro. Sabemos del impacto inmediato del cambio climático en la economía, etcétera. Las consecuencias como los costos que suben, los costos de construcción, sobre todo por los eventos adversos del clima. Otros casos en todo el globo, pensando recientemente en los años anteriores, sobre todo en las olas de calor. Sabemos que ha habido un calor excesivo que ha causado la pérdida económica y pérdida de vidas, también con pérdidas económicas, un evento que solo duró unos pocos días, sobre todo porque la población estaba desprevenida y no se esperaba que esto ocurriera para nada en esa parte del mundo. Y también hemos dicho un par de veces, hemos visto problemas con la cadena de suministro debido a algunas, digamos, como la guerra en Ucrania. Y más las organizaciones tienen que pensar cómo se van a adaptar al cambio climático, dados los requerimientos que suben más y más. Para nosotros todo esto se reduce o se transforma de muchas formas en los siguientes 20 años del cambio climático. Ya están fijos no solo según la perspectiva regulatoria, sino también debido a la cantidad de CO2 que está en la atmósfera. Entonces estamos comenzando a ver la manifestación del cambio del clima. Entonces para nosotros nos enfocamos en la tecnología para ayudarle a las organizaciones a que piensen en estos 5 o 10 años que vienen, los impactos que sentirán y cómo podemos modelar eso. Entonces, las empresas pueden comenzar a hacer sus cambios, tomar decisiones en un par de estudios de caso al final, que los mostraré al final. Pero para darles una idea de Climate AI, como dije antes, tenemos 2 tipos de tecnología. Una se enfoca en los diarios y mensuales. Para muchos de los clientes que utilizan esta tecnología son agricultores en el territorio, en el terreno, que utilizan el sistema para anticipar
digamos, el estrés en la agricultura, los impactos en la agricultura, pues en las empresas de semillas, agricultores para anticiparse a eventos extremos del clima, como por ejemplo agua excesiva, sequía excesiva, como una gran variedad de parámetros que pueden ser importantes para que puedan anticipar y mejorar cómo responder o adaptar su negocio como comunidad también. Estar listos para estos eventos adversos. Para nosotros, este pronóstico mensual o diario es como una tecnología. Muchas organizaciones ya trabajan con nosotros simplemente porque hasta el momento el mensual ha sido bastante difícil o no es confiable. Entonces, vemos como un 30-40% de mejoras en esta nueva tecnología, sobre todo en comparación con los modelos públicos. Entonces hay mucho más confianza en los datos del futuro. Además, tenemos una herramienta que puede mirar esta plataforma que se enfoca a largo plazo, un plazo más largo, de 70 años o más en el futuro. Entonces, lo que quiero mostrar, y lo veremos más adelante, estudios en agricultura, entonces sobre todo trabajamos con el sector de agricultura, pero hay otras organizaciones que trabajan con nosotros para construcciones materiales, finanzas y muchos otros sectores. Pero uno de los elementos claves para nosotros es cómo podemos tomar la ciencia climática, que puede ser esta cosa gran, compleja, un desafío muy complejo. Y es un esfuerzo científico y convertirlo en una idea o métrica empresarial. Entonces, la herramienta no es solo dar mayor precisión en el pronóstico del cambio climático en el futuro, sino también traducirlo en cosas como producción agrícola, etcétera, evitar el daño, que no haya disrupción en la cadena de suministro, que los materiales estén listos, no sé, ideas para empresas, los líderes gubernamentales, etcétera, para que tomen decisiones. Y finalmente, es para llegar a los casos de estudio. Tenemos dos herramientas adicionales que también utilizamos con organizaciones. Una es las ideas de exposición para ayudarles a modelar cosas como eventos catastróficos. Como es a más de 10 años, también hacemos modelamiento de huracanes. Una de las cosas más importantes para nosotros no solo los patrones del clima, sino también anticiparse a los eventos climáticos adversos, extremos. Es ese tipo de modelamiento para huracanes y otros fenómenos. Y más vemos que muchas veces la otra parte es las ideas sobre el riesgos hídricos, el exceso o la escasez. Entonces tenemos modelos para tener una mejor idea mensualmente, semanalmente, pronosticar esto, no solo la precipitación, sino también otro tipo de información, captura, etcétera, de forma que las organizaciones y los gobiernos en el mundo puedan anticiparse a la escasez de agua o excesa agua. Voy a saltar esta diapositiva por ahora porque debo decir que trabajamos con la área, los agricultores en diferentes instituciones en Estados Unidos, Sudamérica, Australia, toda Norteamérica. Y quiero cubrir unos estudios de caso, simplemente para ahorrar tiempo. Como ejemplo de como dije, hicimos mucho trabajo en el pronóstico de riesgos causados por el agua. Una de las cosas clave que hacemos para las organizaciones, por ejemplo, con los azucareros, para saber si pueden establecer una nueva planta, anticipándose al riesgo, establecer el menor riesgo de inundación, etcétera, y otros eventos adversos. Tomar toda esa información antes de construir una planta. También pensar en la productividad agrícola. Pensar si tienen que trasladarse a otra ubicación. Es una combinación de riesgos climáticos, vulnerabilidad, etcétera. La productividad para tomar las mejores decisiones cuando están tratando de evaluar, digamos, una infraestructura hacia 50 años, a 50 años proyección a ese plazo. O unas nuevas instalaciones de procesamiento, plantas de procesamiento. Entonces, ayudar a tomar buenas decisiones basadas en datos y mejorar su portafolio.
Entonces, el molamiento del agua juega un papel aquí a largo plazo. Otro corto ejemplo, este tiene que ver con el de agricultura. Trabajamos con una empresa en Australia. Ellos utilizan nuestra herramienta a largo plazo para anticipar cambios en los mercados que han previsto. En particular, lo que les interesa ver es, según donde actualmente venden, cuáles van a ser los tipos de modificaciones que tienen que incluir en los productos o las semillas que venden a esos mercados. Por ejemplo, si es para la venta de limones, qué tipo de cosas van a pasar más y más en el futuro. Si es más condición de más sequía o más agua, ¿a qué se puede anticipar, no? Para meterlo en los cultivos que requiere unos 5 a 10 años para poder desarrollar bien el cultivo y a posicionarse del mercado. Entonces le ayuda a las empresas a reducir la incertidumbre con respecto en qué invertir o qué tipo de variedades de cultivo plantar. Entonces, simplemente más allá de las ubicaciones y que hay que agregar, también nos ayuda a mirar dónde poner los productos en el futuro, dónde deberían ubicarse. El último ejemplo antes de concluir tiene que ver con anticipar la escasez alimentaria. Bueno, es una gran preocupación para todos y trabajamos con los gobiernos de Azerbaiyán, por ejemplo, y otros para anticiparse a los choques en la cadena de suministro y desplegar unas iniciativas junto con otros gobiernos para anticiparse a problemas con la cadena de suministro en el futuro. Es decir, mirando 6 meses adelante, globalmente o regionalmente, y proteger las ubicaciones para cultivos claves como cereales, trigo, etcétera. Estamos evaluando estas regiones individuales según sus condiciones climáticas para anticiparnos a la reducción de producción, lo que va a pasar en el globo. Y a través de esto les ayudamos a los gobiernos y a las entidades grandes a asegurar contratos, también establecer limitantes en la comercialización de productos. Y el último ejemplo es la planeación por demanda. Les ayudamos a las organizaciones, sobre todo empresas, a anticiparse a eventos climáticos extremos. Trabajamos con fabricantes en Estados Unidos donde nos anticipamos a la llegada de huracanes en ese estado durante la temporada de huracanes. ¿Qué pasó? Pudimos predecir que en Florida, en las Carolinas, potencialmente recibirían un mayor impacto que otros estados. Entonces, nos ayuda a establecer materiales para la reconstrucción, tenerlos listos para estar preparados a esos eventos. Entonces, le ayuda a las organizaciones a distribuir sus productos y a los agentes o encargados, gestores de manejo de riesgos, estar preparados, y a las comunidades en sí para que puedan saber que esto es lo que viene. Esto es muy útil. Y una nota final. Más y más organizaciones piensan en el cumplimiento o en la divulgación de información, es decir, compartir la información y las reglamentaciones que se imponen con respecto a qué información se comparte. No solo en métricas de negocio, sino cómo traducirlo en los requerimientos de divulgación que se exigen de los inversionistas, agencias gubernamentales, también los bancos centrales que hacen estas pruebas, de forma que podamos formar un modelo que sea más sofisticado. Bueno, les agradezco por el tiempo y espero las preguntas. Thank you very much, Nathan. Gracias, Nathan. Sorry, slight technical difficulty there. Tenemos dificultades técnicas. Bueno. Okay, so we've very GGG style marketplace of scales and tenemos estas escalas y enfoques, y va a ser imposible que hagamos solo esto, ¿no? Que miramos la riqueza y diversidad de las cosas que hemos discutido hoy, que todo lo veamos a profundidad. Comenzamos con Antoine,
que nos dio la perspectiva amplia de política y el escenario del mercado, como qué está pasando, qué falta. También tenemos un par de preguntas técnicas en el chat. Creo que de pronto puedo invitar a, bueno, presentar una pregunta para Lee en el chat. De pronto la invito a que responda eso directamente en el chat, pero quería preguntar de cada uno de los panelistas. Entonces, bueno, no nos queda tiempo, pero nos podemos demorar 5 minutos más, si les parece, con todos. Y Your sort of, I don't know, like from your, because we have different scales operating tenemos here. diferentes escalas en diferentes lugares en la cadena de valor de innovación climática. Entonces, ¿cómo sería o cuáles serían las principales prioridades? No sé, de 2 o 3 palabras. ¿Qué necesitamos ahora para, bueno, estamos abordando la crisis climática con estas herramientas, entonces estamos pensando en grande. ¿Cuáles serían las principales 3 cosas desde su perspectiva que se requieren para escalar lo que están haciendo y marcar una diferencia? Vamos contigo, Nathan. Bueno, buena pregunta. Definitivamente diría que los datos. Desde nuestra perspectiva, nosotros somos una empresa de inteligencia artificial y no somos una empresa de hardware, entonces no corremos u operamos una red de satélites, sino que operamos estaciones de clima. Entonces, lo más importante para nosotros es que hay muchos datos climáticos que están disponibles, que cubren mercados que normalmente tienen muchos datos. Y para nosotros, haber ingresado en estas estaciones de datos ayuda a las empresas a que tomen decisiones informadas y queríamos tenerlo como fuente abierta para poder lograr esas brechas del mercado. También diría que la ciencia en lo que hacemos, el pronóstico del clima es una de esas cosas que creo que los científicos del clima ya están como desprestigiados porque a veces no podemos predecir y algunos lo miran como que si uno fuera un mago tratando de predecir algo, pero me parece que de muchas formas tiene que ver es más con la voluntad de, digamos, persistir, asegurarse que haya innovación en las organizaciones. Hemos tenido la fortuna y bendecidos de tener 25 clientes hasta el momento, en un pequeño periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo, pero queremos tener nuevos mercados, nuevos participantes para que tomen esta ciencia del clima para tomar decisiones, sobre todo decisiones organizativas. Eso puede adaptarlo a uno, pero es crucial, es esencial. No podemos esperarnos, simplemente esperar a que alguien diga que esta tecnología ya se puede implementar. No estoy diciendo que no se pueda, pero uno necesita tener unos medios de prueba porque estamos corriendo en contra del reloj. Entonces no podemos esperar años para ver si esto pasa, si la tecnología va a ser 100% precisa o factible. Entonces simplemente tomar el riesgo, correr el riesgo. Sorry, that's fantastic. Thank you. Muy bien, gracias. Madeline. Lo que necesitamos son socios con respecto a financiar la inversión de capital de los proyectos. También necesitamos socios para que nos ayuden a abrir puertas para llegarle a nuevas comunidades y nuevas áreas. No hay nada mejor que tener los socios locales para llegar a nuevas comunidades y dar la oportunidad de comprobar que las soluciones funcionan y funcionan a largo plazo. Muchas personas se alejan cuando ven las unidades o cuando escuchan que es tecnológica, pero funciona, sí funciona. Y de verdad invertimos en la capacitación y construcción de capacidades para asegurarnos que funciona y funciona a largo plazo. Thank you. Dr. Lee? Gracias, doctora Lee. Sí. Creo que la prioridad para
este tema de cambio climático. Bueno, y para una sociedad más resiliente me parece que hay tres cosas. Obvio, los datos. Sí, también hardware que se pueda comprar para recolectar y detectar los datos. Y, como dijo Madeline, también construcción de capacidades. Así que me parece que estas son los tres: datos, hardware que se pueda pagar, asequible, y construcción de capacidades. Estos tres elementos, esas tres cosas, son lo que más se requiere después de la infraestructura y la transformación digital, o más bien igual que otras necesidades básicas de infraestructura, para poder avanzar hacia una sociedad resiliente al clima. Gracias. Khaled? Siguiente. Mr. Dury? Khaled, are you still with us? Kylie, ¿está con nosotros? Khalid, señor Duri. I think he might have a communication problem. De pronto hay un problema de comunicación. Antoine. Sí. Bueno. Estamos trabajando actualmente en el nexo de esta transformación digital y el cambio, el fondo del clima. Creo que es una ilustración perfecta de que las soluciones digitales pueden ser muy útiles para enfrentar el desafío del clima. Estuve escuchando las presentaciones y los requerimientos de los socios y las necesidades de inversiones, etcétera. Lo que voy a decir es un poquito general, tal vez, pero me parece que todos los gobiernos en el mundo, en el momento, sobre todo en una gran mayoría del mundo, de pronto han adaptado estas metas de cero carbono al 2050, pero es momento de alejarnos de esas metas y mirar la implementación desde ya. ¿Cómo se está implementando las políticas? Porque sin la credibilidad en las políticas, si las políticas no son creíbles, entonces la inversión no va a fluir, no va a llegar. Pero tenemos la expectativa de cómo se va a ver el futuro, si hablamos de las acciones, la política. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos tratando de defender entre los países miembros. Y eso puede verse de muchas formas, en innovación, en políticas, construcción de capacidades, etcétera, tener a las personas con habilidades, etcétera. Es parte de la misión, pero esta credibilidad de la política en la década que viene va a ser algo neural, algo crítico. Gracias, Antoine. Vamos con el señor Duri. Ya pudo volverse a conectar. Ahí está. ¿Sí escuchó la pregunta? Adelante. No, no escuché la pregunta. La pregunta fue, no sé, las prioridades para escalar y habilitar su enfoque innovador para marcar una diferencia. ¿Qué es lo que nos hace falta? Creo que primero que todo es hablando de los materiales, digamos, materia prima. Y eso se traduce en capacitación, legislación, las comunidades, adoptar estándares de silvicultura, adoptar estándares de carbono, específicamente derechos de carbono, y también construir alguna capacidad. Bueno, el segundo es construir capacidad técnica. Podría ser en forma de algo centralizado o centros de capacitación, de forma que los materiales avanzados, las tecnologías avanzadas se puedan escalar en los países africanos. Hay un centro de excelencia, algo así de ese tipo, que pueda
administrar esa tecnología en un contexto semi-industrial, en algún ambiente industrial donde a través de muestras y especímenes se pueda contribuir con otros materiales, con la ayuda de ingenieros, innovadores, empresarios, etcétera. Bueno, recortar las emisiones y aumentar esas características. Con eso podemos jugar. Entonces, sí, creo que ese sería un buen punto de partida. Sorry, I keep unmuting in the wrong place. Thank you all. That was a really. Bueno, gracias a todos. Personalmente, como alguien que trabaja en cultivar datos, construcción de capacidades, esto anima mucho, aunque normalmente no se ve algo como muy sexy donde trabajar a nivel internacional. Pero bueno, vamos a tener que concluir. Quiero agradecerles a todos por estar presentes en este panel tan diverso. Cubrimos muchísimo, pero siento que hubo alguna, digamos, oportunidad de intercambiar ideas. Espero que puedan intercambiar sus correos también. Buen día, buena noche o buena tarde. Yo sé que están en diferentes zonas horarias en el mundo. Muchas gracias. Thank you. Goodbye. Good night. Thank you.